Ahora sí, Paula. Perfecto. Bueno, podemos arrancar. Estimados, bienvenidos a la sexta edición de la Semana Internacional, correspondiente al año 2022 y organizada por el Centro de Relaciones Internacionales en la Universidad de Blas Pascal. Mi nombre es Paula Arauz y formo parte del equipo. Durante esta semana, del 5 al 9 de septiembre, se realizarán charlas virtuales y on campus con la presencia de docentes invitados de universidades de México, Colombia, Estados Unidos, Brasil, España, Reino Unido, entre otros países. Se proponen diversos conversatorios correspondientes a las siguientes temáticas: relaciones internacionales, comunicación, educación y deportes, gestión de empresas, recursos humanos, licenciatura en negocios digitales, internacionalización en casa, turismo y gestión ambiental. El objetivo de esto es el intercambio de experiencias internacionales, fomentando la internacionalización en casa, entendiendo como el proceso de vinculación de las internacionales y multiculturales en todos los ámbitos universitarios de la comunidad UBP. En esta oportunidad se hablará sobre el emprendimiento de las pequeñas empresas, una visión desde la cultura colombiana y mexicana. A continuación, presentaremos a los disertantes que nos acompañan el día de hoy: Christopher Campos Áviles, de la Universidad Anáhuac Mayab de México, y Nicolás Afanador Cubillos, de la Universidad de América de Colombia. Así también se encuentra con nosotros, como moderadora, la directora de la Maestría de Gestión de Organizaciones, la Magíster Shirley Saunders. Le otorgo la palabra, Magíster. Bien, muchísimas gracias, Paula, por la presentación. Bueno, como moderadora yo lo que voy a hacer es brevemente una presentación de los dos profesores invitados. Por supuesto que en primer lugar vuelvo a agradecer su presencia y su disposición para acompañarnos en este momento. El profesor Nicolás Afanador Cubillos, que es de la Universidad de América de Colombia, de Bogotá, en Colombia. Es profesor en la universidad, tiene una formación académica en ingeniería industrial, maestro en física, eso me ha llamado la atención, concursado de un PhD en Business Administration. Es consultor senior de transformación digital con experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias digitales, tanto en la industria educativa, que he visto que tiene mucha participación, como en el ámbito empresarial. Es director de un grupo de investigación, GIDESER, y tiene gran experiencia liderando equipos y gestionando proyectos, así como construyendo relaciones corporativas. Por supuesto que lo que yo hago es una breve semblanza. El currículum de ambos profesores es mucho más amplio de lo que yo voy a detallar. Por su parte, el profesor Christopher Campos Avilés, que es de Anáhuac Mayab, de México, en Mérida en este caso, es profesor de planta de negocios internacionales de la División de Economía y Negocios y realiza supervisión de programas internacionales y de grado en esa universidad. Es maestro, nosotros le decimos magíster, ustedes le dicen maestro, de Administración Estratégica y de Mercadotecnia Digital. Tiene un postdegree de Global Business Management en North Island College en Canadá, una licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales y en Gestión y Administración de Pymes, con formación amplia en su país y también en universidades del exterior. Así que es para nosotros un honor y un gusto recibirlos en esta oportunidad para que nos acompañen en este conversatorio, que el sentido que tiene es intercambiar experiencias, por eso es que va a ser algo bien distendido y que podamos intercambiar las experiencias de cada uno en este ámbito, sobre todo trabajando con el ámbito de las pequeñas y medianas empresas que tienen problemáticas y desafíos particulares en cada uno de nuestros países, y la idea es que podamos compartir la visión de cada uno de ustedes en relación a estos temas. Así que yo voy a ir actuando como disparador, simplemente formulando algunas de las preguntas, y ustedes podrán ir tomando la palabra para, como ustedes lo deseen, dándose el lugar. En primer lugar, me parece que es importante que hablemos un poco sobre cuáles son
los principales retos o desafíos que enfrentan tanto las micro como pequeñas empresas en este ámbito particular que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Así que no sé cuál de ustedes quiere comenzar, Christopher o Nicolás, el que prefiera. Tome la palabra. Nicolás, te Vale, damos lugar y después listo. Christopher nos Mire, acompaña. yo pienso, bueno, de hecho, cuando estábamos pensando este conversatorio y en esa pregunta que estás conectando detonante, es bastante interesante porque hay un panorama antes y después de todo este tema de pandemia. Cuando analizabas mucho de la situación en Colombia y te la presentaban diferentes tipos de organismos, de hecho aquí hay un organismo que trabaja con un banco de procedencia mixta, o sea, es administrado por sector privado, pero los fondos vienen del sector público, se llama Bancoldex, y ellos tienen una unidad que es justamente la parte de emprendimiento que se llama Impulsa. En Impulsa, como son uno de los buenos gestores de recursos para toda esta parte de impulsar empresas que necesitan, sobre todo en etapas de crecimiento, se manifestaba mucho ese temor que se tenía de las empresas a querer tener una visión un poco más amplia, menos local. Digamos que muchos de los aspectos que es bien importante dentro de las micro y las pequeñas es que se atan de pronto, se amarran de pronto a una serie de modelos, procesos, productos o servicios según el caso, y temen mucho tomar ese riesgo. Uno de los retos que empezó a pasar justamente con pandemia es que como no tenías acceso al cliente de manera directa, pues de alguna manera les tocó pensar, y digamos que eso fueron uno de los grandes adelantos que se gestionaron, es en la parte comercial tenían que salir de una manera que no fuera, como llamamos aquí coloquialmente, coger la maleta y golpear cada uno de los clientes. Entonces, de alguna forma, los retos se presentaron es cómo me digitalizo, aunque sea, que no es la gran digitalización, por lo menos desde el punto de vista comercial. Y ahí es donde de alguna manera los desafíos eran en pensar en clientes que no fueran de mi localidad o incluso fueran de mi país. Y eso es uno de los aspectos bien interesantes. Bien, perfecto. Después voy a hacer un comentario de aquí, pero lo escuchamos a Christopher primero. Sí. Claro, claro. Pues también abonando a lo que comenta el doctor Nicolás, en México también tuvimos una situación muy similar en la cual pues las empresas llegan en esta situación en la cual dos panoramas, ¿no? Los que estaban muy reactivos y muy proactivos. Los que estaban proactivos, que antes de una pandemia ya se estaban digitalizando, ya estaban presentando su oferta ante el mercado, ¿no? Y estaban los que de alguna forma, para evitar perder consumidores, empiezan a generar estos canales de comunicación. Sin embargo, se pudo identificar que realmente algunos no estaban tan preparados, ¿no? O sea, como pudieron y como lo lograron, generaban un landing page o generaban algún tipo de comunicación. Sin embargo, algo que tal vez no llegaron a considerar, en este caso también fue la logística que se implicó, ya que algunas empresas se vieron rebasadas al tener como una posibilidad de consumidores muy grande. Y bueno, y ahora seguía la pregunta, bueno, ¿y cómo voy a hacer llegar estos productos a, pues claro, cada uno de los consumidores, ¿no? Que de alguna forma vienen a resolverse en parte por una de las plataformas pues, más grandes que tenemos, que son las de Amazon y las de Mercado Libre, particularmente aquí en México, que bueno, vienen a apoyar un poquito con el tema de la logística, pero sí, definitivamente, otro reto que también quisiera yo mencionar es el tema de la adecuación, ¿no? Porque al poderse ofertar nuestros productos a otros mercados, existe también el tema de, bueno, la normatividad, o sea, qué adecuaciones yo tengo que realizar para que realmente este producto pueda ser consumido. Porque también lo que empezó a ocurrir fue que se empezaban a detener los productos en las aduanas, ¿no? No cumplían con la normatividad y ahí es donde viene pues esta carencia de conocimiento entre lo que yo produzco y cuando ya lo quiero mandar a otro lado y bueno, cuál es la normatividad que ahora debo cumplir como este principal reto. Tal cual. Y bueno,
voy a compartir con ustedes algunos de los aspectos que hemos conversado en este sentido con algunos dueños o directivos de algunas empresas que nos comentaban en particular en relación a las empresas de nuestro medio. Voy a hablar por Córdoba, nosotros somos una ciudad mediterránea, no es lo mismo tal vez en Buenos Aires, que todavía existe la necesidad de cambiar un poco, como decimos, la cabeza, la mente de los empresarios para poder afrontar esta idea de ser una empresa más global y no con esta mirada local. No sé si en los espacios de ustedes se ha dado con tanta fuerza esto, porque no es solo, por ejemplo, el problema de logística y demás, sino si realmente el empresario está dispuesto para esto o está preparado. ¿Sí? Hay mucho temor a buscar el cliente externo. En parte, en algunos sitios, se debe mucho a que hay mucho imposible financiero, digamos, el mercado financiero de nosotros no permite con facilidad hacer ese tipo de movimientos bancarios. De hecho, uno de los aspectos que ha traído a algunas personas es toda esta revolución fintech que ha tenido en general toda Sudamérica, donde han aparecido nuevos participantes en esos procesos de bancarización que les ha permitido de alguna manera tener un poco más una serie de elementos. Y la otra es que tenemos una cultura demasiado local, somos menos empáticos desde el punto de vista comercial. Entonces, de alguna manera es, yo no conozco a la persona, la otra persona me está diciendo que no te pago, sino contraentrega. Entonces, eso es como, no, ¿cómo puede ser posible que pase este tipo de cosas? De alguna manera, los lenguajes y las formas de comercio, y eso que en el contexto colombiano en general, en el mercado internacional trabajamos más servicios. De hecho, ese ha sido uno de los temas que ahorita son bastante coyunturales en algunos aspectos, que nos ha permitido generar exportaciones, pero no las suficientes, siendo un país que tiene de todas formas unas fortalezas muy marcadas en la manufactura. Entonces, pues, Claro. en esos sectores no hay exportación. De hecho, me pareció bastante interesante. Ahorita más adelante, cuando mejoremos esta conversación, les comentaré justamente una investigación que ando haciendo, y de hecho tomé de partida para ir puliendo mi investigación Colombia y México. Entonces tengo unos datos ahí en avanzada que pues se los mencionaré más adelante. Bueno, perfecto. Christopher, ¿querías agregar algo en relación a esto? Pues realmente a nosotros, de alguna forma, previa a lo que fue la contingencia, el consumidor mexicano ya estaba habituado, ¿no? Ya tenía como que este conocimiento sobre la adquisición de productos. Sin embargo, yo diría que aquí el tema fue la propia empresa, ¿no? Quitar este panorama o esta idea de que, bueno, como no soy internacional, no me preocupo sobre la competencia. La realidad es que ahora, inclusive en un mercado local, o sea, las empresas de otros países están viniendo y ya están compitiendo. Entonces, quitarles esta idea de que, bueno, porque no estás exportando, técnicamente no te interesa la competencia internacional. Esto también es una cuestión que les ha permitido reflexionar sobre, bueno, cuáles son mis ventajas que tengo como empresa ya establecida versus alguna que está viniendo del extranjero, que también puede ser que ya tenga algún renombre, lo cual hace que también pues, sea una amenaza latente, ¿no? Entonces aquí sí es importante pues que la pequeña empresa también conozca sobre este tipo de cuestiones internacionales y claro, pues en su momento poder escalar si es necesario. Claro, y se me ocurre pensar también que nosotros, bueno, los tres pertenecemos a países que geográficamente son muy grandes y muy extendidos. Entonces, conociendo, por ejemplo, para nosotros tenemos como ciertos puntos de nuestro país que son los que están más vinculados y otros que están muy alejados, y el tema de la logística y demás es muy complejo. Y creo que con lo que conozco de México también debe ser muy distinta la realidad, pensando en el ámbito donde está Christopher, a lo que puede ser más al norte de tu país, o también ustedes en Colombia, ¿verdad? Bogotá en relación a otros lugares, lo que hace a veces que sea más complejo. Y tomando
un poco lo que planteabas, Nicolás, también para nosotros, para nuestro país, el aspecto financiero, las restricciones de movimientos de fondos, la posibilidad de importar y exportar. Tenemos ciertas restricciones y dificultades, lo cual a veces atenta contra este impulso que pueden tener las empresas por tratar de internacionalizar, ¿verdad? No sé si según lo que dijo Nicolás, estimo que debe ser similar, no sé si es tan fuerte en México. Sí, realmente tenemos la misma situación. O sea, las empresas, la parte financiera, pues sigue siendo un reto. En el mercado, en esta parte del mercado, pues todavía seguimos con un tema tanto financiero como de infraestructura, ¿no? El no tener la economía, o inclusive habría que analizar el origen del propio emprendimiento, porque a veces este emprendimiento surge de una necesidad sumamente grande, lo cual hace que el propio emprendedor no tenga los recursos desde un inicio y pues tenga esta carencia tal vez, pues para poder hacer cosas más grandes. Claro, correcto, bien. Y ahora, frente a esto, ¿ustedes pueden destacar algún aspecto o algunas acciones que hayan desarrollado las empresas para poder hacer frente a esta situación? Por un lado, se han visto obligadas a la digitalización, claramente, pero ¿alguna otra acción concreta creen que han emprendido las empresas? Sí, de hecho, cuando empecé a analizar todo el tema, pues que venía desde un año antes de pandemia y que retomaba mucho, aquí en el gobierno nacional acostumbra más o menos cada unos 5 o 6 años invitar a Michael Porter a que de alguna manera haga una valoración de todo el ecosistema. Y él, pues, con todo este tema del valor compartido y demás cosas, él siempre ha estado mucho en pro de hacer clústeres y hacer ese tipo de elementos. Y en este momento creo que uno de los elementos destacables, tal vez no en la micro todavía sigue siendo muy recelosa, pero sí en la pequeña y en la mediana, es el tema de alianzas. Han Claro, empezado a identificar alianzas y ser un poco más proclives a creer que de todas formas el lenguaje de los dos ganamos es posible y han empezado a tener ese tipo de iniciativas y de hecho muestra de eso es que muchas de estas empresas que arrancaron justamente antes y se mantuvieron con el tema de pandemia han logrado atraer atractivos fondos internacionales que les ha permitido de pronto hacer ese escalamiento y ahorita ser en una posición más de mediana, en un contexto más startup. claro. Christopher. Sí, bueno, también agregando, diría que se hizo un análisis también muy, muy interno de la empresa, ¿no? Se replanteó sobre lo que actualmente se ofertaba, o sea, sobre lo que ya se tenía, y se hizo un análisis de, bueno, estos productos son los que tengo, pero realmente cuáles son los más rentables. Porque al haber este tema de una producción más limitada por la contingencia, al haber un poco más de selección en el consumidor, aquí yo diría que también se empezó a trabajar más con temas cuantificables, ¿no? Que fue lo que la empresa empezó a identificar, ya hice más por cuestión de los números y mayor sustento al momento de determinar cuáles serían los nuevos productos también, porque, bueno, habría que salvar los que eran los más rentables y poder considerar también cuáles serían las nuevas adaptaciones o inclusive si habría algún nuevo producto. Entonces aquí yo diría que fue más en la parte interna para poder ejercerse mejor. Claro. Bueno, me No, parece también. Ah, perdón, te escucho. Sí, en nuestro caso, frente a lo que estaba mencionando Christopher, como se han presentado en los últimos 10 años bastantes problemas, pues no sé si ha habido pandemia, pero sí crisis económicas, digamos que algunas empresas desde el punto de vista de eficiencia, sobre todo en ese que estás mencionando, que es eficiencia en costos, donde estoy Sí, mirando, de alguna manera, yo diría ensayo y error en el caso de las micro y en las pequeñas de algunos que ya se empezó a capitalizar cierto tipo de conocimiento, se empezó a hacer esa migración. Entonces, de alguna manera, cuando llegó estos contingentes tipo por COVID, algunas empresas ya de alguna manera tenían identificado
realmente cuál podía llegar a ser su mínimo margen de operación. Y de hecho algunas empresas fueron muy enfáticas en decir, no voy a actuar de manera reactiva y voy a tratar de mantenerme a flote y no entrar en una política de despidos. Y de hecho Claro, eso le permitió al gobierno central colombiano en la primera medida, digamos, estar un poco, aunque después les tocó obviamente hacer lo que hicieron casi todos los países, y es que empezar a claro. determinar una serie de subsidios para poder mantener a flote el sector productivo. Sí, seguramente, bueno, la situación de pandemia ha sido un tiempo, primero un evento totalmente inesperado y sobre todo por la extensión del tiempo y el impacto que tuvo sobre las empresas, ¿verdad? Muchas pudieron llevar adelante los procesos de reconversión o de ajuste para poder mantenerse y otras lamentablemente no tanto si no estaban preparadas o dependiendo a veces del sector con el cual estuvieran vinculados, ¿verdad? Donde hubieron sectores que pudieron relacionarse con todas las actividades de primera necesidad y bueno, esas tuvieron otra oportunidad, pero no fue parejo para todos los sectores. Por supuesto que aquí también, al igual que en sus países, la acción del gobierno fue importante para poder sostener muchas de las empresas en actividad. Y retomando algo de lo que decía Nicolás, nuestra ciudad también, bueno, es una ciudad que tiene mucho desarrollo empresario y también se han conformado clústeres vinculados a distintas actividades. Tenemos un clúster vinculado a todo lo que es el desarrollo de software e informática, que es muy importante, pero también eso ha impactado en el sentido de que hay mucho desarrollo y eso demanda mucha mano de obra calificada y nos encontramos por allí con que tenemos restricciones para eso, lo que provoca a veces el retraso tal vez del crecimiento que podría tener. O no sé si pasan en sus países también el fuerte impacto que tienen las escalas salariales a nivel competitivo, donde en la prestación de servicios, como decías, que eso es lo que se ha internacionalizado fuertemente y estamos en desventaja para competir, para retener a nuestra mano de obra calificada, ¿verdad? Nuestros profesionales. No sé si es el mismo caso para ustedes y con la misma fuerza. Es el mismo caso que se está presentando, por lo menos aquí en el contexto nacional colombiano. En efecto, el tema salarial depende mucho de las regiones. Las consecuencias de crisis de guerra interna que tuvo Colombia hizo que de alguna manera se centralizara en muy pocas ciudades la mayoría de talento porque la gente no veía oportunidades en otro tipo de elementos. Entonces genera esas diferencias salariales donde hay universidades que sacan profesionales muy competitivos, pero dentro de su contexto local la oferta salarial no es la más adecuada y eventualmente buscando mejores remuneraciones tratan de migrar a otros sitios, pero pues ya aquí la demanda en otros tipos de localidades, en el caso de Bogotá está ya fuertemente saturado en algunos sectores, donde tú difícilmente vas a encontrar trabajo en algunos sectores productivos porque ya hay suficientes Ya está personas y suficiente. Sí. necesitamos que se migren a otro tipo de lados y no hay esos incentivos económicos en Claro, desarrollo y demás cosas que hagan que las personas piensen en esa otra posibilidad, no la ven atractiva. claro. Christopher. Igual, lo que ocurre en México es que particularmente hay zonas del país que todavía no están tan industrializadas o están más focalizadas a ciertas actividades, lo cual hace que tal vez el tema del salario no sea tan competitivo. Otra cuestión que nosotros tenemos pues es la fuerte influencia que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Claro, El estar cerca de ellos, pues obviamente una gran parte de nuestra población quiere comercializar, quiere trabajar con ellos, e inclusive el tránsito que se puede hacer, pues realmente es relativamente sencillo. claro. Ahora, lo que sí se está dando también es lo que se le llama como la fuga de los cerebros, ¿no? En el cual, pues, tenemos gente muy capacitada,
y bueno, de alguna forma empieza a tener ofertas laborales también con Estados Unidos, lo cual hace que también exista este tema de la migración. Sí es un caso, pero por ejemplo, ahorita con las actualizaciones del Tratado de Libre Comercio que tuvimos de Norteamérica, también una de las cuestiones que se estuvo trabajando mucho fue la cuestión de salarios más competitivos. O sea, a México se le exige de cierta forma que para evitar esta gran diferencia que había, porque también Estados Unidos quería como proteger su mercado laboral, pues le dice a México, oye, ¿sabes qué? Págale mejor a tus empleados en estos sectores, particularmente los que son como los más demandados por Estados Unidos. Y bueno, esto también hace que de forma paralela los sueldos, el tema de la remuneración llegue a ser impactada, ¿no? ¿Cómo Claro. es que también el factor externo puede modificar esta situación? Claro. Bueno, y siguiendo un poco las tendencias que uno ha visto en los últimos años, porque el desarrollo de nuevos emprendimientos o el impulso para el desarrollo de emprendimientos ha tomado mucha fuerza en general en los últimos años. No era, si uno piensa en unos 10, 15 años o un poco más atrás, no era tan fuerte como en este momento. Y en esto también tiene un rol importante la acción de gobierno, ¿verdad? Nosotros tenemos, eh, tomando el caso nuestro, tenemos acciones desde el gobierno central, pero también desde los gobiernos municipales, y también desde con una fuerte presencia de las universidades en este proceso, generando inclusive alianzas para desarrollar incubadoras, aceleradoras y procesos de capacitación para la generación de nuevos emprendimientos. En el caso de sus países, ¿cómo se presenta esta situación? Colombia desde los últimos gobiernos ha dado mucho apoyo, sobre todo por lo que ha estado siempre muy en comunicación con OCDE. De hecho, la entrada de Colombia a ser miembro de OCDE ya hace cerca de como unos 6 años, si mal no recuerdo. Entonces, hace que de alguna manera las políticas internacionales de decir el emprendimiento es importante para generar un motor de industrialización se haya mantenido. Ya una cosa es el querer y otra cosa son las acciones específicas. Normalmente se centran muchas acciones al tema formativo y ahí digamos que aparecen unos grises bastante interesantes porque la parte formativa parecería más enfocada hacia una educación financiera más que hacia una educación de liderazgo empresarial, que Ah, ahí hay una serie de elementos que son bien importantes porque se presentan bastante falencias y muchas veces se busca hacer emprendimientos yo diría, de productos o servicios que están mostrando interés emergente, pero no acompañados con un tema estratégico. De hecho, recientemente leía un libro hecho por una universidad acá en el occidente del país, la Universidad del Valle, donde empezaba a hacer ese tipo de cuestionamiento a diferentes personas de la zona, identificando que no muchas de las personas estaban alineadas a hacer innovaciones de la mano de tener un proceso estratégico detrás de la innovación. Entonces son serendipities, van saliendo claro. las cosas directamente. En el tema de fondos, digamos que han aparecido, ha sido bastante atractivo. De hecho, hace más o menos unos 8 años, un fondo de capital de riesgo que estuvo haciendo visita aquí a través de WeWork, que es un fondo de capital de riesgo chileno-norteamericano, se llama Magma, y empezaron ellos a querer encontrar un poco el ecosistema y decían, me sorprende un poco cómo en la población joven hay un espíritu de ver o de querer hacer un tema de emprendimientos. Entonces, digamos que hay un tema ahí cultural bastante interesante donde ellos decían, en nuestro caso específico, Chile, básicamente, todo gira en términos de Santiago. En ustedes me cautiva un poco que en cada una de las regiones está ese tipo de espíritu presente. Eso en parte porque de alguna manera en el contexto familiar ya es menos satanizado
que un muchacho, después de que termine su ciclo profesional, diga, quiero en algún momento ser emprendedor, y ya no es ese tipo de elemento un poco reactivo de cómo vas a cometer semejante terror, Sí, ve a trabajar y gana el dinero que Dios te mande, sí. y cosas de ese estilo. Sí, es verdad, es verdad. Christopher, te escuchamos. Claro. Pues bueno, yo aquí la cuestión particularmente que creo que tiene que ver también mucho con esta tendencia a que el gobierno cada vez apoya más el emprendimiento, pues es que también identifica que pues es una gran área que puede trabajar para lograr la formalidad de los negocios, ¿no? Muchos emprendimientos se quedan ahí en la informalidad y pues claro, estos al final no repercuten de la manera en la que debiera ser a cada país, ¿no? De tal forma es que también nuestro gobierno ha generado nuevas formas jurídicas, ¿no? Sin ser tan complejas o tan abstractas, que sea tal vez hasta cuestión de solamente voy, hago mi registro y ya puedo constituirme como empresa, ¿no? O ya no necesito la cantidad de inversión que antes necesitaba, lo cual pues genera tanto la formalidad que se está buscando, una facilidad para poder ya tributar y también la cuestión de pues capacitarlos, ¿no? Muchos de los apoyos que ahora se están dando por parte del gobierno, el primer requisito es, necesito que ya estés dado de alta, ¿no? Necesito que ya estés formal para que yo te pueda apoyar con capacitación. Y otra cuestión que antes se daba en México, que cada vez se da menos, era como los apoyos a fondo perdido, ¿no? Antes pues no les pedían nada a las empresas, solamente era como que bajo una buena fe y la buena intención, pero pues también se identificó que esto a la larga no estaba dando los beneficios, lo cual ahora hace que sí se siguen dando estos apoyos, pero ya con una tasa de interés mucho más baja, realmente es simbólica y bueno, esto también apoya significativamente. Y como había comentado el doctor Nicolás, o sea, esta capacitación, o sea, no es solamente te doy el recurso económico, sino que también yo tengo que validar que previamente tú ya tengas una formación, ¿no? Ya sea para poder gestionar el recurso, para que tú me puedas presentar de forma clara en qué se va a ir este dinero que te estoy aportando. Y bueno, yo creo que esta parte del monitoreo que se empezó a manejar en México ha logrado que pues estos emprendimientos ya estén un poquito más centralizados, que también es una cuestión que yo digo, o sea, ahorita se está manejando mucho el emprendimiento, pero también la mortalidad no ha logrado bajar, ¿no? Que eso es lo que vamos a platicar en su debido momento, pero sí es algo que también hay que vigilar, ¿no? O sea, que el apoyo llegue a quien debe llegar y pues claro que tenga el impacto esperado. Sí, me parece interesante lo que plantean, sobre todo recién, de las nuevas generaciones, en esta propensión que tienen para emprender y de alguna manera una validación desde lo social. Antes un emprendedor posiblemente se lo pensaba como, bueno, alguien demasiado arriesgado para asumir esas situaciones. Hoy no, hoy se mira diferente, por suerte. Pero tomando algo que dijeron, me parece importante porque tenemos una gran cantidad de pymes, de pequeñas y medianas empresas en nuestros países y por allí la dificultad principal que se presenta es a veces la escasa formación o capacidad de liderazgo empresarial, o sea, de aquellos fundadores, dueños o gestores o directivos que tienen, donde sus capacidades para liderar y sobre todo para tener una mirada estratégica, que a veces a los que generan las empresas les cuesta salir de la actividad operativa diaria para poder centrarse en las definiciones macro, ¿verdad?, de la empresa, en lo estratégico. Y eso es lo que provoca muchas dificultades de crecimiento y de supervivencia en algunos casos. No sé si es tan fuerte en la situación de ustedes. Es fuerte, de hecho, aquí en Colombia, en general, lo que es la Cámara de Comercio, que es la que de alguna manera monitorea todo ese tema de crecimientos y muertes de empresas, en tema de pandemia, dijeron ellos, nos sorprendió que la cifra total, digamos que la cifra total no cambiara radicalmente en la medida que hay una dinámica de estar creando
y demás asuntos. Sin embargo, y de pronto está un poco alineado con la observación que hizo el maestro Christopher, y es asociada a que las empresas realmente no duran tanto. De hecho, la tasa acá, la última vez que consulté cifras, estaba más o menos como de 4 años y medio. O sea, nace una empresa y se muere a los 4 años y medio. Muchos de los elementos, y eso ha sido de pronto más el acercamiento que he tenido yo con todos estos fondos de emprendimiento, empiezan a estar muy asociados al tema de liderazgos en la medida que los emprendedores son muy activos en el primer año y después si las expectativas individuales, y ahí hay un aspecto bien importante, difieren un poco de su imaginario, empiezan a irse. Entonces, esas iniciativas de encontré a 3 personas que me están sucumbiendo y que hago ese tipo de elementos y empiezo a aumentar, ¿qué es lo que hace que eventualmente permanezca? Entonces empiezan a salirse personas y de pronto entonces en algunos casos incluso la iniciativa grupal termina siendo un emprendedor que trata de llevar a cabalidad este tipo de elementos, y ahí es donde aparece una serie de las famosas competencias que trabaja la Unión Europea. La Unión Europea está muy focalizada hoy en día en el tema de competencias en emprendimiento. De hecho, ellos hablan del European Entrepreneurship Competences, y uno de los aspectos que ellos lo engloban dentro de algo que llaman recursos es ese elemento de movilización de otras personas. O sea, cómo empieza a ser importante en el contexto específico es, si yo no soy bueno en algo o de pronto me dejo, yo debo tener la capacidad de tener ese tipo de contactos. Y justamente ahorita que al comenzar este conversatorio les comentaba que estaba en una serie de investigación todavía incipiente, todavía está, digamos que en estado omega, ni siquiera beta. Y entonces había una pregunta, porque estaba rotando una serie de cuestionarios y me sorprendía un poco que en el caso de población mexicana notaba que el acercamiento a esos espacios de conferencias y demás asuntos a la hora de entender un poco qué era lo que se estaba gestionando era muy activo. En comparación en Colombia la gente era un poco apática de querer entrar a entender eso, y yo soy de los que piensa que por ejemplo ese tipo de espacios son espacios donde te permiten hacer nodos y empezar a compartir ese tipo de situaciones. O sea que sí existe una problemática interna y somos desconfiados, y pues de alguna manera se entiende por qué lo somos, pero pues hay que romper ese tipo de barreras. Tal cual, sí. Christopher. Sí, bueno, aquí también, ¿no? Se da este tema de, o sea, la empresa o el emprendimiento cuando surge, pues realmente son personas como muy apasionadas, personas que están enfocadas a la idea, ¿no? Pero no es sino hasta que empiezan a vivir la realidad, tal vez algunos no, algunos rechazos por parte del mercado que también obligan a hacer adecuaciones. Y bueno, también el tema del crecimiento. Si logramos pasar el umbral de los 3, 5 años, que también es más o menos por ahí la mortalidad aquí en México, lo que ocurre es que también se van a enfrentar a otras cuestiones como el crecimiento, el delegar. O sea, ahora ya no lo veo todo yo, ahora necesito a alguien que también me pueda apoyar con esta gestión. Y pues realmente se da este tema de la desconfianza, ¿no? Particularmente en México tenemos este tema de una jerarquía, ¿no? En el cual todavía no hay esa confianza o esta comunicación entre los puestos, lo cual puede hacer que de alguna forma, pues tal vez estas áreas de oportunidad o estas cuestiones que podemos trabajar, pues sean un poco más difíciles de compartir, ¿no? O sea, porque tengo este temor a que si yo le digo algo a alguien sobre tal vez una mejora o algo que no me parece, estoy un poquito como que a renuencia, ¿no? Entonces esto sí es importante y hace que también pues se vuelva un poco más complejo el tema, ¿no? Del crecimiento del propio emprendimiento. Claro, tomando lo que ustedes están comentando, bueno, no somos muy diferentes entre nuestros países, somos todos latinos y claramente mostramos características muy similares. Bueno,
también eso responde a una cultura generada de años que cuesta remover. O sea, nosotros teníamos hasta desde la formación académica y educativa en los distintos niveles, muy tendiente a la individualidad, que es lo que se premiaba, el éxito individual y demás, y eso después repercute claramente porque se trabaja de la misma manera en las empresas, en cualquier ámbito. Y eso es algo que se ha ido modificando y que inclusive desde el ámbito académico se impulsa de una manera diferente, mucho trabajo en equipo, mucho compartir y hacer entender que ya a esta altura nadie trabaja solo, es imposible, todos trabajamos en relación a los demás, pero todavía nos cuesta romper con esa individualidad y ese nivel de desconfianza que a veces hacen al menos más lentos estos procesos de reconversión en las empresas. Y tal cual ustedes dicen en relación a los emprendimientos, la cultura del esfuerzo. O sea, normalmente a veces se emprende con mucho ímpetu, tal cual han dicho ustedes, y después si no tengo éxito inmediato, es como que el esfuerzo o el interés decae, y tal vez ese sea un poco una de las razones por las cuales estas empresas no subsistan o no permanezcan en el tiempo. Tal vez nuestros padres y empresarios anteriores, yo pienso en mi propio padre, eran más pacientes para darle tiempo al crecimiento empresarial, ¿no? Hoy estamos en una cultura de inmediatez que a veces nos cuesta romper. Y también me parece interesante esto que plantearon de el ir conformando redes de relaciones, alianzas, formar parte de estos nodos que se van generando, que nos ayudan a crecer, porque a veces no necesariamente tenemos todas las capacidades y podemos, o competencias, y las podemos obtener de estas relaciones con otros, ¿no? No sé si desde el ámbito académico ustedes también están impulsando esta nueva forma de mirar la gestión de las organizaciones. Pues en el caso particular de la universidad en la que activamente estoy involucrado, justamente pensando en ese tipo de elementos y fuertemente motivado por la parte de pandemia, aunque era una idea que la institución tenía años antes, se migró a unos esquemas de formación distintos en los cuales, por ejemplo, y eso le ha costado a muchos docentes acá dentro de la institución, sobre todo los que son radicalmente cuantitativos, y es en enseñarle a los estudiantes bajo un esquema educativo en formación cualitativa. O sea, aquí desde hace como 2 años no se pone una nota numérica. Entonces, el asunto va más hacia el tema de la autoevaluación del estudiante, que es uno de los aspectos bien fuertes. Yo sé que yo estoy casi seguro, por lo menos que he tenido bastante contacto con Ecuador, con México y Chile. Ningún estudiante dice, yo debo mejorar en esto, todos son perfectos. Sí. Y es importante porque justamente cuando entra el tema del emprendimiento, el reconocimiento y la autoeficiencia es un elemento supremamente importante donde yo digo, definitivamente no tengo ese tipo de competencias y en el momento en que las adquiera de pronto no es el tiempo prudente, necesito a alguien que me supla ese tipo de necesidades y empecemos a trabajar de uno en uno. Entonces, eso ha permitido un poco, y digamos, ese es uno de los cambios así súper fuertes que nos permitió el ministerio actual. Somos la única universidad que está trabajando con ese enfoque cualitativo, tratar de mostrar a las personas cómo el ser crítico, que es uno de los aspectos supremamente positivos dentro del emprendedor, es si eventualmente una táctica no me funciona, qué tan autocrítico soy yo decir que la embarré y tengo que coger otro lado distinto. Y no poner las culpas afuera. Y no poner las culpas afuera, exactamente. Entonces es bastante interesante y en ese orden de ideas se ha tratado de jugar mucho en ese tipo de contextos. No sé cuál es la experiencia en México. Bueno, particularmente también hablando desde la perspectiva de la universidad, se ha trabajado bajo 2 enfoques, ¿no? Primero, el tema del emprendimiento como tal,
de cuestión pura, en el cual se habla tanto de habilidades blandas como la cuestión de las técnicas de la generación de la idea, hasta, bueno, ya cuestiones un poquito más enfatizadas al fondeo, el networking, etcétera. Sin embargo, también otra cuestión que nosotros buscamos, que es empatarlo, unirlo con lo que es la internacionalización, ¿no? O sea, decir, bueno, aquí lo que buscamos también es que podamos tener emprendedores internacionales, emprendimientos que sean escalables, que puedan tener oportunidades de mercado no solamente en la región o en México, sino también en otras partes del mundo, lo cual vuelve un poco más compleja la situación, pero ¿cómo logramos esto, no? A través de una interacción constante entre pues, otras universidades, otras incubadoras alrededor del mundo, lo cual también les ayuda a poder analizar y debatir sobre lo que están presentando y si realmente desde otra perspectiva cultural y económica puede ser factible o no. Esto también les permite para decir, bueno, tal vez el producto es factible o puede tener posibilidad aquí en México, pero si lo quiero comercializar en tal país, tengo que hacer estas adaptaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que ya les da un panorama más grande al momento ya de aterrizar su idea de negocio. Claro, creo que es importante, bueno, las dos cosas que ustedes plantean, y sobre todo me parece que es, bueno, ya centrarnos un poco en realmente en el desarrollo del espíritu crítico, la capacidad de análisis y demás, que creo que es lo fundamental, porque es lo que nos da las herramientas, las técnicas. Todos sabemos que la parte técnica tiene una vida útil limitada y va mejorando y va cambiando continuamente, y lo que me permite adaptarme rápidamente y demás es esa capacidad de comprensión, de análisis y el espíritu crítico. Y si realmente logramos eso, eso también facilitaría esos procesos de delegación y quitar un poco esa desconfianza que a veces hay dentro de la empresa, ¿no? Para favorecer su crecimiento y escalabilidad. Y también, a partir de lo que ustedes iban comentando, se me ocurría pensar que a veces es importante tomar algunas empresas referentes que podemos tener. Yo justamente pensé en una empresa de nuestro medio que está en el rubro alimenticio, que está en una actividad que es sumamente tradicional y sin embargo ha podido cambiar totalmente su modelo de negocio y sobre todo su modelo de gestión, rompiendo con la estructura jerárquica, trabajando por equipos, por procesos, etc. Y a veces esas referentes sirven para mostrar que es posible, ¿no? Porque si no, el nivel de resistencia para cambiar los modelos es complejo, ¿no? Somos altamente resistentes. No sé si ustedes tienen situaciones similares a las cuales puedan acudir. Yo aunaría la observación que acabas de hacer, Shirley, a un esquema donde, no sé si sucede en su caso, donde algo así el éxito y más ahorita con las nuevas tendencias y nosotros en particular que nos han aparecido hemos tenido unos éxitos con algunos unicornios y todo este tema de crecimiento exponencial, y me parece bastante interesante lo que acabas de mencionar, y es que entonces todo el mundo piensa que el éxito es exponencial, necesariamente tiene que ser exponencial. Y ahorita mencionabas el tema de agro, que me parece bastante interesante, y es que el agro, como no, en general es una actividad que es, la escalabilidad es más dura, digamos, hay muchos de los contextos que no son fácilmente escalables, a no ser que sea con más inversión, ¿listo? O sea, son intensivos en la inversión para hacer ese tipo de elementos, hacen que esos crecimientos no se generen, pero sin embargo, ello no implica que no estén acompañados con elementos de innovación. De hecho, ahorita cuando les comentaba que se traía mucho fondo ahí justamente en el sector agrícola, con café, hay una empresa que se llama Green Coffee, creo que es el nombre, Sí. donde justamente tratando de utilizar todo este tema de equidad de género, empezó a trabajar, fue con madres cabezas de familia y empezar a potencializar todo este esquema de un producto fuertemente internacionalizable, hecho con unas buenas condiciones,
sujeto a un modelo de negocio que gira en torno más a madres cabezas de familia. Entonces ahí hubo una innovación y eso es una de las cosas bien importantes. La gente piensa más en la innovación del producto o del servicio y no recae que eventualmente existe del modelo de negocio o de los procesos en sí, y que ahí también hay un valor agregado súper importante. Exacto, bueno, eso que acabas de comentar realmente ha trascendido porque conozco el caso y es sumamente interesante, ¿no? Y son impulsores importantes. Christopher, no sé. Bueno, particularmente aquí en el área de Yucatán, tenemos como uno de los productos más estrella el tema del chile habanero, ¿no? El chile habanero como tal se ha ido replanteando porque por generaciones y generaciones hemos tenido miles de salsas, ¿no? Pero no es sino hasta que ya realmente se plantean, dicen, bueno, ya existe demasiado en el mercado, ya estamos inclusive abaratados, o sea, ya competimos contra nosotros mismos, es que realmente también se da esta necesidad de la innovación, ¿no? De cambiar el modelo de negocio, de identificar que, bueno, los elementos que también contiene pues este chile pueden ser para cuestiones un poco más medicinales, también sirven para cuestiones de pintura, ¿no? Claro. Y entonces también poder identificar pues otros usos, ¿no? Que también pudiese tener. Entonces, pero también esto va muy de la mano pues con nuestros centros de investigación, ¿no? O sea, aquí es donde realmente se apoya la parte empresarial de nuestros centros de investigación para poder determinar, bueno, qué es factible y, bueno, poder darles también una mayor oportunidad a las empresas de diversificarse, pues particularmente también en el tema de la agricultura. Perfecto, la verdad que interesantísimo eso. Bueno, a mí me interesa mucho esto que estamos hablando porque, claro, el perfil de nuestra maestría es, primero, como todo MBA, es la heterogeneidad de los estudiantes en cuanto a su profesión de base, pero sobre todo lo que pretendemos es lograr que aquellos que cursan puedan salir de esa mirada acotada a la que te va dando la profesión misma que cada uno de nosotros tenemos y el espacio que ocupamos en una organización para poder pensar ese tipo de negocio desde el punto de vista estratégico. Y eso es lo único que da la posibilidad de pensar en nuevas opciones, en el crecimiento, en la diversificación, en el estudio realmente de los distintos sectores para detectar oportunidades y demás, ¿no? Que a veces no es tan fácil romper con eso, ¿no? Romper con esa mirada tan acotada, ¿no? Bueno, nos están avisando que nos quedan 5 minutitos, no sé si ustedes quieren hacer... tenemos presente, que no sé si quiere abrir su cámara, uno de nuestros estudiantes, y Delfonso, no sé si nos estás escuchando, que es un estudiante de nuestra maestría, y en realidad es venezolano, sino que está viviendo en nuestro país en una empresa, trabaja en una empresa petrolera. Y Delfonso, bienvenido. Nos estuviste escuchando, no sé si querés preguntar algo. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Qué bueno, primero que nada, disculpe por conectarme un poco tarde, me perdí los primeros 15 minutos. No hay problema. No quise interrumpir, pero mientras ustedes disertaban, me vinieron varias ideas o recuerdos, se puede decir, a mi memoria. Como dijo la directora Shirley, Christopher, un gusto, Nicolás, un gusto, mi nombre es Ildefonso, soy de Venezuela. Entrando un poco en el tema, solamente les quiero comentar esto, a ver si logro ser corto. Mientras estuve en la universidad en Venezuela, estaba estudiando ingeniería de petróleo. Cuando logré graduarme en el 2010, que salía como que a buscar la experiencia laboral, mi primer empleo, no encontré al país para el cual me estaba preparando. Ya era un país totalmente distinto, ya no habrían oportunidades. Hablando de emprendimiento y hablando de una palabra que dijo Nicolás respecto a los clústeres, que es muy importante el ganar los dos. No solamente ganar una persona, sino ganar las dos partes. Entonces, nos damos cuenta, o me doy cuenta, que no solamente depende de mí. Yo pude haber hecho un gran esfuerzo enorme, pero luego al salir a buscar las oportunidades, no existían. Por eso es que el gobierno del país, de cada país indistintamente, juega un papel muy importante. En el caso de Venezuela es un caso, digamos, muy atípico. Ya cuando no se respetan
las propiedades privadas, cuando no existen las garantías, cuando comienzan a implantar un control de cambio y no le aseguran a X modelo de negocios poder acceder a las divisas para, si necesitan importar, se le hace demasiado cuesta arriba. En mi caso, estuve varios años trabajando con Baker en Venezuela, tuve la oportunidad de salir con un contrato, con una oferta para Argentina, como bien lo dice la directora. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque de verdad me gustó mucho, el contrato terminó, duró unos 3 años, un año después de iniciada la pandemia, si se puede decir, o de terminada la pandemia, si podemos decir que ya se terminó. Pero increíblemente todavía seguimos como luchando con estas consecuencias que dejó la pandemia, hablando en materia económica, tratando de conseguir de nuevo el equilibrio. Argentina realmente es un país al cual le sigo apostando. Actualmente, disculpen, estoy en Florida, por eso es que tengo una hora de diferencia con respecto a Argentina. Sin embargo, quiero volver a Argentina porque necesito volver a Argentina porque dejé en marcha, es un país al cual le sigo apostando, como les dije, dejé en marcha mi solicitud de ciudadanía. Ya pronto regreso a juramentar. Y otra cosa que me vino a la mente fue, en un momento hablaron de las distintas economías que tiene cada país. Obviamente acá en Estados Unidos es muy distinto, solamente con compararlo a Venezuela. Son otras oportunidades, otra economía, Pero realmente me gustó la parte que dijo Nicolás, disculpe si me entiendo mucho, eso de que todavía tenemos esperanza, todavía tenemos ímpetu, todavía hay ideas, áreas de oportunidades. Y yo realmente pienso de la misma forma y pienso que sí podemos. Ok, muchas gracias, Ildefonso. Uy, ¿qué pasó? Nos quedamos sin audio. Lo había cerrado para que no interfiriera. Muchísimas gracias, Ildefonso, por acompañarnos y el esfuerzo que estás haciendo al estar en otro lugar. Paula, ya vamos a ir cerrando. Le voy a dar a los profesores. Así es. Una vez más, agradecerles a los profesores. Dame un segundito que quiero darle un espacio pequeño a Nicolás y a Christopher por si quieren hacer algún comentario y cerramos, ¿sí, Paula? Nicolás. Pues digamos que cerrando un poco esa intervención que acaba de hacer Ildefonso, yo diría que frente al mar de oportunidades que mencionas ahí, yo diría que una de las moralejas que podríamos generar acá es empezar a reflexionar sobre todo en los aspectos de hacer innovaciones en procesos. Me parece que ese es un océano azul todavía, donde la pandemia justamente nos dijo, dese cuenta que hay dos características importantes, hay de los que pegan duro y los que pegan muy rápido. Y me parece que los que pegan muy rápido son un elemento bien importante porque algunas empresas que lograron hacer esa adaptabilidad ágil también les permitió ser menos replicables y también tomar una iniciativa dentro de ese tipo de mercado. Entonces creo que eso es uno de los aspectos que yo así como que alinearía un poco con la intervención que acabaste de hacer. Tal cual, muy bien. Bien, Christopher. Te escuchamos. Christopher, me parece que Christopher no sé si nos escucha para cerrar. ¿Me están escuchando? Yo te estoy escuchando y veo la imagen de Christopher congelada. Christopher me parece que ha quedado frisado, o sea que vamos a ir cerrando, le vamos a dar lugar entonces sí a Paula. Vuelvo a agradecerte, Nicolás, le agradezco a Christopher que no sé si nos podrá escuchar. Gracias, Ildefonso, nuevamente por tu participación y la deja a Paula para que pueda hacer el cierre. Gracias por acompañarnos, Paula. Y vamos a después compartir la grabación. Sí, por favor, gracias profesores por su participación en esta semana que estamos recibiendo a muchos profesores internacionales y recordarles que durante esta semana se van a seguir realizando charlas, tanto virtuales como acá en el campus, así que son más que bienvenidos a sumarse a las charlas virtuales si hay alguna que le interesa. Y nuevamente, gracias por su participación. Es un gusto para nosotros tenerlos acá
Gracias, Shirley, por su participación igualmente. Y nos estamos viendo. Bien, muchísimas gracias, Paula. Vos entonces cerrás la grabación. Sí. Y bueno, nada más que agradecer.